Nos acompaña Agustín Datelis, economista egresado de la UBA, integra la Gran Macro, que es una... ¿Qué tal, Agustín? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. Gracias por la invitación. No, al contrario, es como una agrupación de economistas. De economistas, sí, Ajá. con una visión heterodoxa, digamos, con vinculación con el gobierno nacional, digamos, venimos en el último tiempo por nuestra visión heterodoxa de la economía, Sí. apoyando el modelo económico de los últimos tiempos en Argentina, de los últimos años, Sí. Y bueno, trabajando también en diferentes cuestiones vinculadas a la asesoría, vinculadas a la cuestión académica también, estamos Bien. avanzando. Y ya que, digamos, salió ya la palabra heterodoxa, digamos, porque ahora se está hablando mucho de que el gobierno llevó adelante un ajuste ortodoxo, Sí, ¿verdad? sí. Primero teníamos que definir si esto es un ajuste. ¿Es un ajuste? No, no es un ajuste, no. ¿No? A ver, digo, acá cuando se analiza, el otro día en una entrevista lo dije y se reían, pero digo, cuando analizan entre ortodoxia y heterodoxia, yo creo que hoy lo que se está haciendo es pragmatismo puro en economía, digamos. Lo que ocurrió a partir de la devaluación del tipo de cambio, que fue una cuestión de un movimiento de mercado, esto es importante aclararlo, no es una decisión de política económica donde el gobierno nacional de un día para el otro dijo, bueno, ahora el tipo de cambio va a valer un 20% menos el peso, sino que fue un movimiento de mercado al cual el gobierno responde, actúa, lo lleva a un nivel, porque recordemos que la sobrereacción había sido llegar a 8.40, casi a 8.5 aquel día. El gobierno actúa, interviene en el mercado, lo baja a los niveles actuales levemente por abajo de 8, entendiendo que ese es un precio de equilibrio hoy para lo que la economía necesita, que es liquidar los exportadores que liquiden la cosecha, que ingresen los dólares que la economía necesita, etc. Bueno, en el marco de eso se llevan adelante algunas otras medidas, como por ejemplo el aumento de la tasa de interés, que algunos lo acusan de una medida ortodoxa. En realidad es una medida pragmática que cuando uno enfrenta un tipo de corrida cambiaria en ese sentido y tiene que estimular la demanda de pesos, lo que hace es subir la tasa de interés para jugar entre la tasa de interés, la expectativa devaluatoria y de esa manera generar demanda de pesos y que no siga habiendo una corrida al dólar. Pero, digamos, llevar el dólar o el peso de 6 a 8 es una devaluación. Sí, lo que pasa es, en el caso... O los libros de economía... No, sí, si vamos a ser específicos con el libro de economía, es una depreciación. Digamos, o depreciación de la moneda. Realidad, claro, porque ¿cuál es la diferencia? Una devaluación es un movimiento generado por la autoridad monetaria, donde dice, bueno, ahora el tipo de cambio deja de valer esto, pasa a valer esto. Bueno, pero el central empezó a actuar, a intervenir, sacando o poniendo pesos en el mercado hasta llevarlo a un valor de 8. Sí, hubo un momento sí en el que el Banco Central se corrió un poco de su rol de estar ahí todo el tiempo controlando el precio, y ahí donde el mercado empezó a presionar. Después sí salió a intervenir fuerte cuando vio que se había pasado a niveles que ya eran exagerados, el 8.40, 8.5. Pero digo, a ver... ¿Pero eso es una devaluación entonces o depreciación del peso? Sí, es lo mismo, digamos. Es lo mismo, digamos. Es una depreciación de la moneda. Ahora... ¿Y eso es sinónimo de ajuste? No, a ver, el problema con las depreciaciones es que tienen impacto negativo en términos distributivos y algunas otras cuestiones que afectan a la actividad económica. Como siempre, este tipo de políticas afectan negativamente a algunos sectores, positivamente a otros, etcétera. Bueno, la discusión sobre el tipo de cambio de equilibrio es algo muy amplio, muy complejo acerca de, por eso yo veo que a veces algunos economistas dicen, hay atraso cambiario. Bueno, atraso cambiario, ¿para qué sectores en particular? No es lo mismo un tipo que exporta a Brasil que uno que exporta a Estados Unidos o a Europa o a otro lado. No es lo mismo exportar un commodity que un producto industrial. No es lo mismo un producto industrial con fuerte componente nacional de insumos nacionales que otro con fuerte componente de insumos importados. Entonces, o más capital intensivo o más mano de obra intensivo. Entonces, el debate ese es muy complejo. Ahora, en el marco de eso se entendió de parte de la política económica nacional que a partir de la dinámica de precios y de la dinámica cambiaria del último tiempo y la necesidad de la economía de que ingresen dólares y de esta corrida que se había generado, un tipo de cambio más cerca de 8 era una cuestión de equilibrio mejor que el que teníamos en ese momento. Entonces se deja que el mercado lo lleve ahí, se actúa y esto a través de diferentes normativas del Banco Central, como por ejemplo una muy buena que hubo hace un tiempo atrás de obligar a los bancos a desarmar algunas posiciones sobre los contratos de futuros de dólar que estaban generando también esta corrida. O sea, en Argentina, en todos lados, pero acá en particular hay una cuestión de comportamiento especulativo muy fuerte, muy enraizada, muy arraigada, y hay que constantemente estar jugando con eso. Bien. Ahora, Agustín, ¿cuál sería entonces una mirada heterodoxa de la economía? Mirá, porque lo que vemos hasta ahora, según economistas, esto es ortodoxo. O sea, la crítica es un gobierno que se dice progresista, está aplicando medidas económicas que le corresponden más
a una escuela más ortodoxa No, que es no, devaluar, ajustar? el progresismo sigue presente. Mira, el principal eje de la economía y de este modelo de los últimos años es la distribución del ingreso. Mejorar en términos de distribución del ingreso, que eso se ve, es innegable. Hay informes del Banco Mundial, de diferentes organismos, que muestran que ha habido avances en términos comparativos con el resto de Latinoamérica muy importantes en Argentina en la cuestión distributiva. Hoy se sigue ese camino. Desde la ortodoxia, ¿cuál era la propuesta? Bueno, lo que tiene que hacer Argentina es un fuerte recorte fiscal para de esa manera frenar el ritmo de emisión monetaria. Argentina viene sosteniendo el último tiempo, no se va a hacer eso porque lo que se está haciendo es política contracíclica, sosteniendo el mercado interno, estimulando la demanda y avanzando en la redistribución del ingreso. Eso es heterodoxia, eso es una cuestión más progresista, si se quiere, de la economía. Hoy se sigue por ese camino, hoy no se hizo un ajuste de ese tipo, hoy se plantea, porque Estimular también hay que la ser... demanda es justamente aumentar el consumo. Claro, hoy se plantea, porque se tiene que ser pragmático también, Sí. un reordenamiento fiscal, pero a partir de la cuenta de subsidios, que es cierto que tomó una dinámica compleja y creció mucho el último tiempo y que hay que atenderla, porque si la cuenta de subsidios crece exponencialmente y la única fuente de financiamiento es el Banco Central, en algún momento eso genera una presión inflacionaria y desbalances que son complejos. Entonces, se atiende la cuestión de la cuenta de subsidios, pero se va a buscar fórmulas, y en eso se está trabajando y se ha avanzado mucho, que lo hagan gradualmente y que empiece por aquellos sectores a los cuales no les va a afectar la capacidad de consumo, para mantener fuerte el mercado interno, seguir aumentando la cuestión redistributiva y de esa manera sostener la economía. Entonces, esa es una cuestión más heterodoxa, más progresista. Sí. Desde la visión ortodoxa, la cuestión es fácil. Yo me crucé con economistas, digo, no quiero dar nombres, ahora que no están, pero me crucé con economistas con visión más ortodoxa, que hasta en algunos debates me plantearon que había que frenar, dejar de subirle las jubilaciones a los jubilados, porque dicen, si uno le sube las jubilaciones, eso es más gasto público y eso implica emisión monetaria, entonces hay más inflación. Esas eran las propuestas que pero el planteaba consumo bajó, esto es una realidad, ¿no? Sí, con respecto a hace un tiempito atrás, un par de años, sí, bajó. Pero bueno, tiene que ver con la propia dinámica de la cuestión cíclica de la economía y los esfuerzos que está haciendo hoy el sector público, el Estado, el Gobierno Nacional, es sostener esa demanda. Y, por ejemplo, digo, ahora en un rato va a haber un anuncio. ¿Pero es una cuestión cíclica, Agustín, o es la consecuencia de otras medidas económicas que por ahí no tuvieron el resultado que se esperaba? Y algunas no tuvieron el resultado que se esperaba, está claro. Digo, me parece que cuando una de las características de la heterodoxia es que se van probando recetas nuevas y se va atacando el tema a veces más microeconómico, ¿no? Por ejemplo, digo, a veces la ortodoxia analiza la competitividad de la economía solo desde el punto de vista del tipo de cambio. Entonces, si hay un problema de competitividad, rápidamente hay que devaluar la moneda y listo. Eso genera beneficio a algunos sectores, pero un perjuicio muy grave a otros. La heterodoxia se mete más en la cuestión microeconómica, si se quiere, y empieza a trabajar en eso. En el medio de eso, a veces las medidas que se toman no tienen el objetivo buscado, algunas terminan siendo erróneas, entonces se prueba con otras. Es parte de un proceso natural, digamos. Hay diferentes opiniones y diferentes visiones. Digamos, la heterodoxia es algo muy amplio y donde hay muchas visiones diferentes, muchos autores. Cuando se suben las tasas, ¿no se busca que justamente la gente no se vaya a otra moneda, como el dólar, por ejemplo? Sí. Y también es una manera de restringir el consumo para que el dinero... Claro, el problema, ¿no? Claro, la consecuencia no buena que uno tiene de la suba de tasas es que va a afectar a la actividad económica. Evidentemente, este año va a ser un año en términos de actividad más bajo de lo que vienen siendo los años anteriores. Argentina viene transitando, si tomamos los 10 años que arrancan en 2003 hasta 2013, te da un promedio de arriba de 7%, promedio, hubo algunos años negativos, pero promedio de 7% anual, por arriba, es muy alto. Hoy, para 2014, se está esperando que la economía vaya a crecer algo así como un 2%. Ahora, a partir de lo que pasó con la devaluación, eso hay que ajustar algunas series. Puede ser un 1 incluso. Y algunos consultores proyectan 1,5, pero bueno, más o menos va a haber un crecimiento. Pero bueno, digo, va a haber un crecimiento positivo después de 10 años de crecimiento sostenido a tasas altas, con cuellos de botella y los cuellos de botella que eso implica, con demanda muy fuerte que genera problemas, por ejemplo, en el sector energético, porque ese crecimiento alto implica más demanda de energía. Argentina tiene un tema ahí, una necesidad de importación, una escasez de divisas propia de nuestra estructura productiva desequilibrada. Entonces, es complejo, pero todas las recetas que hoy se están implementando apuntan a sostener el crecimiento, avanzar en términos de distribución del ingreso y no caer en estas cuestiones, recetas simplistas de alguna visión más ortodoxa de la economía que irían en detrimento de la distribución del ingreso y de sostener el crecimiento. Hoy entender que hay que fortalecer el mercado interno es importante. Pero en un punto... yo descarto las intenciones, ¿no? Yo creo que todo gobierno quiere que la gente esté bien, quiero pensar. Pero en un punto, la distribución del ingreso a la que se apunta, y se tuvo durante un tiempo, eso es innegable,
ahora va a haber menor distribución del ingreso, justamente. No, se va a apuntar a sostenerla. Lo que no va a seguir habiendo es la gran mejoría que hubo durante los últimos años, porque cuesta mucho más. O sea, hoy a la economía hay un montón de cosas que le cuesta, por ejemplo, crear empleo formal. Hoy a la economía le cuesta mucho más que hace unos años atrás. La relación entre la tasa de crecimiento y la creación de empleo, que en economía llamamos la elasticidad, ¿no? O sea, cuánto... por cada punto que crece la economía, cuánto crece el empleo. Hace unos años atrás era muy fuerte eso. Hoy es mucho más débil. Entonces, por cuestiones propias del crecimiento y del agotamiento de los ciclos. Entonces, hoy cuesta mucho más. Lo mismo con la distribución del ingreso, digamos. Se avanzó mucho en un principio con propuestas de programas sociales y con un montón de cuestiones orientadas hacia eso, con paritarias, con mejoras del salario real en términos de otros ingresos en la economía. Hoy eso cuesta mucho más, pero bueno, no hay que abandonar el camino y hacer los esfuerzos que implica seguir en ese camino. ¿Tuvo sentido, Agustín, durante tantos años sostener estadísticas que realmente eran dibujadas o, digamos, correspondían a otra realidad para finalmente admitir, sincerar los datos del INDEC? No, a ver, lo que pasa ahí con las estadísticas es un tema que hay que entender los tiempos, ¿no? Digo, evidentemente con el IPC Gran Buenos Aires, que era el que se medía hasta ahora, que salió el nuevo el mes pasado, había un problema metodológico, un problema de medición y estábamos de acuerdo en que lo que uno veía en ese indicador no correspondía a veces con la realidad de lo que enfrentaba uno porque, digamos, estaba más orientado a algunos productos más controlados, pero no era la realidad que uno enfrentaba en la góndola, digamos. Hoy es una muy buena noticia que este índice nacional, que era una asignatura pendiente hace mucho tiempo en Argentina, se habían hecho intentos, se habían abortado, ahora finalmente se lanza, empieza a dar un valor donde yo escuché voces de arcos opositores, etcétera, todos estaban de acuerdo en que sí, evidentemente es una medición correcta, algunos opositores dijeron hasta a mí me da menos de lo que le da, entonces la noticia es muy buena. Ahora, el tema metodológico que ocurrió con el IPC, digo, hay que entender también los tiempos, crear un índice nuevo, un índice nacional. Pero los técnicos son los mismos. Ponerlo en práctica. O sea, a mí la sensación que me da, Agustín, es que habrá habido varias reuniones en donde nos ha dicho, bueno, esto no se sostiene más, no podemos seguir pero crear una nueva metodología que no tiene credibilidad, que no se condice con la realidad y que acá hubo más una decisión política más que económica. No, pero también hay tiempos... Creo que el mismo gobierno se entrampó con un índice que al principio quiso sostener y que después la realidad... Hay cuestiones políticas, obviamente, atrás, pero digo, también hay tiempos de la propia cuestión técnica. Digo, crear un índice con una metodología nueva a nivel nacional, que esa metodología esté aprobada, consensuada por diferentes actores, como en este caso donde se consultó universidades, el mismo Fondo Monetario, a nivel nacional, con todo lo que implica en términos metodológicos, cantidad de productos, distribución geográfica, etcétera, etcétera, heterogeneidad de bienes, crear una nueva canasta de consumo que represente a los consumidores, con la que se trabajaba, era una canasta bastante vieja. Entonces, todo eso tiene tiempos también propios de la cuestión técnica. Entonces, hay que entender también eso, que no es una decisión, por más que uno tome la decisión política, quiero cambiar este índice el viernes, el lunes no voy a tener el índice nuevo. Entonces, lleva tiempo. Me parece que eso es lo que pasó el último tiempo. Obviamente, hoy es una muy buena noticia tener este índice de precios y lo que hay que empezar a ver ahora es cómo este nuevo índice de precios empieza a ordenar algunas otras estadísticas que eran perjudicadas por el viejo índice de precios. Por ejemplo, lo relacionado con pobreza, con indigencia, con actividad económica en alguna medida también, porque el resto de las estadísticas muchas veces usan estos índices de precios para deflactar series, para algunas cuestiones técnicas que tienen que ver con llevar series hacia atrás, hacia adelante, y el nuevo índice va a afectar sobre eso. Bueno, eso lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo, pero me parece que la noticia es muy buena. En la región vemos que en países como Chile, como Uruguay, como Brasil, no hay escasez de dólares, por el contrario, que sobran dólares. Verse con otros países de la región, ¿no es una forma también de ver cómo uno está haciendo las cosas? Sí, igual cuidado porque sobraban dólares. A ver, Brasil el último tiempo viene con una salida de capitales muy importante, producto de algo que está ocurriendo en el mundo, que tiene que ver con que Estados Unidos retira sus paquetes de estímulos, hay una expectativa acerca de que las tasas en Estados Unidos pueden subir y en ese contexto los capitales salen de los esto que llaman los emergentes, entre los cuales está Brasil como la principal figura de los últimos años. Brasil es cierto que tuvo un ingreso de dólares muy fuerte, pero a ver, cuando uno mira la composición del ingreso de dólares a Brasil, encuentra, si uno lo divide en dos grandes grupos, sería lo que es inversión extranjera directa, que son capitales que realmente vienen a poner una fábrica, comprar máquinas y producir, y después está lo que se llama inversión de cartera en la balanza de pagos, que son capitales más especulativos, que entran a hacer operaciones financieras. Brasil mayormente en los últimos años recibió inversión de cartera, y eso también es riesgoso, ¿no? Porque digo, son capitales que, y esto es lo que se empieza a ver ahora, y vamos a ver cómo sigue de acá en adelante, entran
pero así como entran, salen, y cuando encuentran oportunidades de negocios más interesantes en otros destinos, salen hacia esos destinos y generan perjuicios importantes a la economía. Argentina, en alguna forma, que ese tipo de capital no haya ingresado de manera significativa en los últimos años, la blinda, la protege un poco frente al escenario que viene de acá en adelante. Entonces, no está tan mal. Y después Argentina enfrenta en los mercados internacionales también una cuestión de discusión, si se quiere, ideológica, ¿no? Digamos, del otro lado hay algunos organismos multilaterales, como el Fondo Monetario, etcétera, a los cuales les molesta la política económica que está llevando adelante Argentina, pero no porque sea mala la política económica, sino porque enfrenta intereses que ellos defienden y los ven contrapuestos a lo que ellos quieren. Entonces, ahí aparece un debate. Las calificadoras de riesgo internacionales, que tan cuestionadas están en el mundo, que tanto daño hicieron en la crisis del 2008, y que quedó demostrado, algunas tuvieron hasta juicios del gobierno de Estados Unidos millonarios por el daño que hicieron, hoy critican a Argentina, y hoy, por sus calificaciones, Argentina tiene que enfrentar en el mercado tasas de interés muy altas por su deuda contra países como Grecia o como España. Claro, bueno, es que frente al mundo no hemos sido un buen pagador, de hecho tenemos todavía juicios internacionales y, digamos, es lógico que no... Sí, igual ahí te corrijo, porque yo creo que sí fuimos un muy buen pagador. Sí. A ver, digo, tenemos unos frentes abiertos hoy, estamos de acuerdo. Pero pagadores pueden entrar en default, digamos, o sea... Claro, sí, claro. Pagamos, pero porque hicimos una bacana previa, claro, ¿no? Pero venimos de 10 años, bueno, un poco menos, porque la reestructuración primera fue en el 2005, venimos de casi 10 años de pagar a rajatabla. Lo que pasó, digamos, el tema del default fue una herencia de la década del 90 y del sobreendeudamiento de ese momento y la locura que ocurrió con eso. Y se reestructura esa deuda. Esa deuda que se reestructuró se respetó a rajatabla durante todos estos años. Es cierto que hay que arreglar los frentes pendientes. Holdouts es uno, o sea, estos grupitos de tenedores de deuda que principalmente son fondos buitre que nunca quiso arreglar con Argentina y hoy sigue pujando ya en la justicia norteamericana. Y Club de París, que ese es otro frente muy importante para Argentina, para tratar de terminar de ordenar todo, así como se hizo con el CIADI, como se anunció justo hoy el cierre de la negociación con Repsol y YPF, para que ingresen capitales al país, porque lo necesitamos. Ahora, yo escucho permanentemente estadísticas, incluso internacionales, que dicen que nosotros, junto con Venezuela, somos los países con las más altas tasas de inflación del mundo. ¿Esto no es así? Hay algún otro. Sí, la tasa de Argentina está por encima del resto, pero bueno, hay que entender también la estructura productiva argentina, cuestiones culturales en Argentina, nuestra propia historia económica, que es Pero en realidad, durante la primera gestión de Néstor Kirchner, la inflación estaba controlada. Sí, o sea, lo que pasa es que veníamos... Más allá de lo cíclico, hay una cuestión también de aciertos o no en política económica, porque... Sí, lo que pasa es que en ese momento, digo, el cuadro era completamente diferente. Primero, veníamos de un nivel de actividad bajísimo, que era el de 2001, y con la actividad recomponiéndose. En un marco de una economía que tiene una capacidad instalada ociosa muy fuerte, es difícil que haya inflación. Entonces, todos los estímulos que uno le da a la economía van a parar a la actividad. Y entonces sería al revés. La inflación baja de la que tanto habla el gobierno como un éxito no fue un acierto del gobierno, sino una consecuencia de lo que heredó. No de lo que heredó. Fue una consecuencia de... La inflación baja con Kirchner, ¿fue un acierto de Kirchner o fue una herencia? No, tuvo que ver con un cuadro macroeconómico determinado. En ese momento era... Entonces no fue un acierto de Kirchner. Las dos cosas no pueden ser. No, a ver, digo, Néstor Kirchner, en su gobierno en materia económica tuvo un montón de aciertos, digamos, los superávit fiscales y externos que mantuvo durante todo el periodo, las políticas de estímulo económico, cómo administró la política monetaria y acumuló reservas al nivel que lo hizo, el tema de haberle pagado al Fondo Monetario, hito, la verdad, histórico en la política económica argentina, por lo que implica en términos de recuperación de la soberanía económica. Antes hablábamos de que algunas medidas pueden estar equivocadas, no. Es muy importante marcar que hoy nos podemos equivocar, todo el mundo se equivoca y una medida puede estar errada o no encontrar el efecto que buscaba y después uno corregirla, pero las tomamos adentro. Hace unos años atrás, década del 90 y anteriores, la política económica argentina se diseñaba afuera y venían y nos decían que era lo que tenían que hacer los grandes organismos, Fondo Monetario de Estados Unidos, etc. Sí, debería haber un punto intermedio. A mí me queda la sensación de que si uno fuera un inversor extranjero y mira a la región para invertir, y la verdad es que uno dudaría de invertir en la Argentina. Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. No puedo sacar los dólares, tengo dudas, a lo mejor el gobierno puede tomar una medida como con Repsol, acertado o no lo de Repsol, ¿no? O Aguas Argentinas. Es difícil, digamos, para un extranjero invertir en la Argentina teniendo a lo mejor otros países que son especuladores, obviamente, quieren hacer dinero con su capital. Sí, estamos de acuerdo. Es otra discusión esa, pero las condiciones para inversiones no son
menos atractivas en la Argentina que en otros países? Y hay una volatilidad macroeconómica histórica de Argentina mucho más fuerte que en otros países. Yo creo que el último tiempo mucho se está trabajando en contener esa volatilidad. De hecho, cuando uno mira las grandes variables, que es lo que hacemos los macroeconomistas, vos encontrás que la serie de producto, por ejemplo, es mucho menos volátil, o sea, oscila mucho menos que hace unos años atrás en Argentina. Ese es un gran logro de los últimos años. Ahora, es cierto que algunas reglas, digamos, habría que definir un poco más para que los capitales decidan ingresar a la Argentina, porque las oportunidades de negocios que hay en Argentina para esos capitales extranjeros son muy interesantes. Argentina tiene un mercado interno que, si bien por tamaño, obviamente es mucho más chico que el de Brasil, entonces ahí tenemos un punto en contra, pero bueno, contra eso mucho no podemos hacer, ofrece alternativas de rentabilidad muy interesantes. Algunas cuestiones, pero me parece que se avanza. Pero los capitales van a castigar a la Argentina y con este gobierno no van a invertir, creo yo. No estoy tan seguro. Yo creo que los capitales buscan rentabilidad y a la hora de encontrar rentabilidad toman sus decisiones mirando los números y dejan de lado cuestiones ideológicas que le puedan gustar más o menos. Y aparte me parece que el éxito, discúlpame, del modelo económico en términos de sostener la demanda, el mercado interno, mantener la rentabilidad. Digo, hay empresas en Argentina en el último tiempo, la mayoría, que les viene yendo muy bien, vienen ganando mucha plata el último tiempo, porque tienen tasas de rentabilidad muy interesantes en un mercado que se sostiene y una demanda que se sostiene porque el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo muy fuerte para que se sostenga. Entonces, Argentina también, otro punto a favor, mira, está desendeudada. Eso es una cuestión, digamos, histórica, un hito histórico en Argentina. No tiene una carga de la deuda importante. Eso te da márgenes de maniobra y grado de libertad muy importantes al momento de enfrentar situaciones como puede ser corridas cambiarias o cosas como las de estos días. Entonces, me parece que el panorama hacia adelante es muy importante. Yo, digamos, no creo eso de que estén esperando un cambio de gobierno, porque me parece que donde vean que la cuestión, la rentabilidad existe, ahí los capitales aparecen. Sí creo que es importante cerrar algunos frentes externos pendientes. Club de París, el tema de los holdouts en Estados Unidos, siempre sin perder y sin resignar soberanía ni el interés propio de la economía nacional, siempre respetando esas cuestiones. Pero me parece que eso hay que cerrarlo. Una vez que eso se cierre, va a dar un empuje muy importante en términos de caída de las tasas que hoy Argentina paga en el mundo y la posibilidad de ingresos de capitales. Siempre tengamos en cuenta que el escenario internacional que se nos viene de acá en adelante, con Estados Unidos subiendo las tasas, retirando estímulos, va a ser un poco más complejo que el que teníamos ahora. Pero bueno, esa es la realidad que vamos a enfrentar. Bueno, ojalá. Gracias, Agustín, por venir. No, por favor, gracias a vos.